Tardes, por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. El agua es la vida y vale más que el oro. Lo dice la gente, que el agua es un tesoro. Cuando la patria despierte, un día al amanecer, ahí mismo se va a dar cuenta que al pueblo dominicano le tocó la de perder. Cuando no es un licenciado, es un famoso doctor. No importa que sea abogado, diputado, senador. Cuando llegan al estado, algunos son muy confiados, siempre se lo llevan todo. La pureza de este pueblo que no se puede negar. Ya lo ha dicho muchas veces, que Miranda somos todos y no se puede negociar. El agua es la vida y vale más que el oro. Lo dice la gente, que el agua es un tesoro. El Congreso que se debe al pueblo que lo eligió. El tipo con su falcondo las orejas le jaló. Entonces nos dimos cuenta que todo era demagogia, porque ese valiente dijo: cuando llegue a mi despacho, de una vez lo apruebo yo. Pero aunque usted no lo crea, eso se lo digo yo, que sin pensarlo dos veces a Falcondo se vendió. Dice Josefina, ay, como dice, vale más que el oro. Bien, Tiro Blanco de nuevo aquí con ustedes. En el día de ayer se produjeron dos hechos ominosos. Hay una especie de rebrote del nazirracismo orquestado desde el poder, del antihaitianismo racista. En el contexto del Tribunal Constitucional de la República, que tiene en su impronta, en su récord, la infame sentencia racista antihaitiana que despoja de la nacionalidad dominicana a todos los dominicanos y dominicanas nacidos de familia haitiana desde el año 29 hasta la fecha. Para eso fue hecha esa sentencia. A la luz de la denuncia de Amnistía Internacional y de órganos internacionales de que el nivel de apátrida es muy alto en la República Dominicana, se ha recrudecido la reacción fascista, y en el marco de ese tribunal, en su escenario, en su territorio, en sus pasillos, se dieron cita oficiales y miembros de la Policía Nacional y de los órganos de inteligencia del Estado en condición de paleros, óiganlo bien, de paleros, de banda, vestidos de civiles, con tubos, algunos tubos con sistema de electricidad para dar corrientazo de 220 y más, y combinado con la propia policía, lo que indica que no son dos bandas, sino es la misma banda. Y esa banda tiene una directriz, es decir, eso no se hace sin la autorización de Ray Guevara, lo que indica hasta dónde ha llegado este personaje funesto. Ahí pues, en conocimiento por los órganos mismos de inteligencia y el espionaje, control de llamada telefónica, de que se iba a hacer una protesta ordenada, con música, con atabales, del grupo de los reconocidos y reconocidas, que es un grupo muy activo en la defensa de los derechos de los descendientes y de los migrantes, especialmente de los descendientes, por eso se llama reconocidos, reconocidas, pues se aprestaban para, como en los tiempos de la caída del ajusticiamiento del tirano, a formar bandas tipo Balá
de paleros para golpear a las personas que estaban ahí enfrente, y así lo hicieron. La policía le entró a periodistas y a manifestantes, pero de mala manera. Rompieron cámaras, le dieron golpe a periodistas, a camarógrafos, a fotógrafos. Esto para impedir que le tomaran la foto, en un acto despótico, de intolerancia, que tiene una protección de Estado, evidentemente. Porque a eso se une también que el abogado de reconocidos y reconocidas, el licenciado Rincón, fue también agredido en un autobús público por una banda también. Un tipo se montó, llamó a otros, y si ustedes ven la foto del pobre licenciado Rincón, van a ver un hombre golpeado en la cabeza de mala manera, hasta con bloc y con piedra lo golpearon. Eso es fascismo, eso es neofascismo. Y entonces hay que decir que eso sigue vivo, activo, que se montan sobre la sombrilla antihaitiana, que es bastante vasta aquí porque ha sido distorsionada toda la historia. Hay una prédica antihaitiana que ha aprendido en una parte de la sociedad. Aquí el fascismo se monta sobre esto. Habrá que ver hasta dónde están operando también las pugnas internas dentro del régimen, del gobierno. Ustedes saben que estamos a punto de la escogencia o ratificación de las llamadas altas cortes, entre ellos el propio Tribunal Constitucional. Es posible que Ray Guevara está poniéndose adelante, ¿no?, para que no lo quiten, y si lo quitan de si es por esto, es porque yo tengo esta actitud. A eso le teme como el diablo a la cruz Danilo Medina y su equipo. No se atreven a marcharle de frente. Leonel lo atiza porque son gente que estuvieron vinculados y recibieron prebendas enormes de Leonel. Entonces ahí se da una situación engorrosa en la que, en fin de cuentas, el peso del neofascismo, del antihaitianismo, tiene cancha en el propio Estado, en sus organismos, y especialmente en sus aparatos militares. Porque fíjense ustedes que utilizan, generalmente a esa banda reclutan lumpen, ¿no?, delincuentes de los barrios. En este caso fueron, porque muchos periodistas los reconocían, fueron oficiales activos de la Policía Nacional, miembros de la propia Policía Nacional. Por eso digo que se tratan de casos verdaderamente ominosos, que hay que hacerle el frente con toda la energía, pero hay que ir a la cabeza del problema. En este caso hay una responsabilidad de Ray Guevara y del propio régimen. Vamos a pausar y volvemos con ustedes. Cuidado, tiro. No le mientan al pueblo, no le mientan. Señor gobierno, hágame el favor, dígale al pueblo quién es usted. No le dé miedo decir quién es, casi podríamos hablar mejor. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Todos sabemos que tras de usted se esconde un mundo de corrupción, obsesionado por la ambición, es lo que no nos deja entender. Vive orgulloso su patria. Definitivamente este es el país de las simulaciones, de la hipocresía, de los engaños, en términos del ejercicio de poder, de los poderes, ya sean los poderes del Estado, las instituciones electivas y no electivas, los poderes del sector privado, sus asociaciones, sus dirigentes empresariales.
viven diciendo cosas que no practican. Ahora resulta que el presidente de la Asociación de Industria, que es un consomé de empresarios reaccionarios, históricamente ha sido así, es uno de los componentes de la línea dura empresarial del CONEP y tiene hegemonía dentro de ese equipo, tiene hegemonía los Vicini que tienen toda una tristemente célebre historia de precarización del salario, de explotación, de sobreexplotación, de explotación de la mano de obra emigrante. Y ahora el señor Campos de Moya sale con la buena de que él es partidario del aumento de salario. Claro, cuando se refiere al aumento de salario, se refiere al aumento de salario en el Estado, vía presupuesto, porque lo que se está discutiendo es el presupuesto. Pero no dan ningún paso para aumentar ellos mismos el salario en el sector privado. Ellos pueden decir que tienen salario mínimo más alto en el sector privado que en el sector de Estado. Bueno, el tema es que el Estado no genera ganancias, lo que tiene es ingresos tributarios. Ciertamente que hay que aumentar los salarios en el Estado, los sueldos son de miseria, pero ciertamente y con más razón, porque las ganancias son enormes, que hay que aumentar sueldos y salarios en el sector privado y especialmente en las empresas rentables. Como hay que ponerle más impuesto a la renta, a la ganancia. El impuesto a la renta lo que hace es reducir ganancias, no afecta a la operatividad, la rentabilidad de la empresa. Entonces, el señor Campos de Moya habla de todo menos de eso. No habla de la necesidad de los impuestos directos al empresariado, a la propiedad, al beneficio, a la renta, mucho menos de incrementar ellos los salarios. Entonces le dan primera plana, ¿no? Naturalmente le dan primera plana y entonces aparece el momento en que hay un gobierno que se resiste porque asigna de manera irracional, desigual, brutal los recursos. Una gran cantidad de recursos se dispendian, se roban en el Estado y entonces deprime los sueldos y salarios. Él se coloca en la crítica a eso, pero sin ver la viga que tiene en el ojo propio. Él ve la paja en el ojo ajeno, ¿no? Pero evade totalmente lo que está pasando a nivel del sector privado, donde también hay muchos desniveles en términos de salario, pero sobre todo una enorme distancia entre lo que ganan los dueños de las empresas y lo que ganan los que la ponen a producir. Porque esa es la diferencia que hay en el trabajador y el patrón. El patrón es parásito. El patrón se parece a la ARS, ¿no? En el sistema de salud. Organizaciones parasitarias totalmente. El sistema empresarial es un sistema parasitario. Porque para ser ejecutivo de empresa no hay que ser propietario de empresa. Ni para que la empresa sea eficiente tiene que ser necesariamente privada. Todo eso son falsedades, falacias, para justificar los procesos de privatización. Y cantidad de empresas públicas, y pero sobre todo de empresas cooperativas, de empresas asociativas, de empresas colectivas en la experiencia mundial, que son empresas eficientes y además con niveles de vida altos para sus trabajadores y sus trabajadoras. Lo que no funciona realmente es el estatismo cuando es administrado burocráticamente, clientelarmente, por administradores corruptos, cuando no hay normas en la selección por concurso, en el control de la administración, la participación en la gestión de trabajadores y trabajadoras. Cuando eso está excluido, entonces los administradores hacen lo que les da la gana con las empresas y las defalcan. Pero en fin de cuentas lo que quiero destacar es la hipocresía. El señor Campos de Moya es uno de los altos ejecutivos, no dueño, es un empleado naturalmente privilegiado de la Casa Vicini, ahora Inicia,
que es uno de los grupos empresariales en la historia dominicana que tiene más responsabilidad en el empobrecimiento de este país y en el saqueo de este país. Ahora tiene por ahí una cuenta reciente pendiente que no quieren ni hablan de ella, ¿no? Que es la cuenta con el tema de Fomper, la parte que le corresponde al Estado de las ganancias en las empresas generadoras que administran los vicini, que se lo han cogido. Y se habla entonces de casi 16.000 millones de pesos. Campo de Moya no conoce de nada de eso. Él está en otra cosa. Bueno, vamos a pausar y volvemos. Le queremos recordar que Tiro al Blanco está en la Feria del Libro. En las proximidades de la Cinemateca Nacional está el stand. Y allí puede encontrar, aparte de los DVD con las últimas entrevistas que me han hecho, la colección completa del periódico Tiro al Blanco, encuadernada, el libro Revelaciones, el libro Rearmando la Utopía, una gran cantidad de textos. Llegó al stand los cuentos breves para gente de prisa del padre Ramón Abreu. Ramoncito Abreu, uno de los padres, podemos decir, de Loma Miranda, de la defensa del ambiente, de las luchas sociales, que ha estado siempre en el Cibao Central, o generalmente en el Cibao Central, en Cotuí, en las proximidades de Bonao, de La Vega. Ramoncito Abreu es escritor y aquí se lanza con un libro de cuentos breves para gente de prisa. No lo he leído completo, pero lo que he podido leer me doy cuenta que son cuentos inspirados en su práctica religiosa de compromiso social, es decir, de defensa de los oprimidos, las oprimidas, de lucha contra las injusticias. Bueno, pero yendo a otro campo, que no es el campo de los de abajo, sino de los de arriba, resulta que Participación Ciudadana, que es una ONG del sistema establecido en la República Dominicana, financiada por la USAID y por algunas agencias internacionales y sector privado, que se da un rostro democrático, de democracia. Generalmente lo que está tratando siempre de recomponer y arreglar el sistema. Sienten que hay un desequilibrio con el tema de la dictadura morada, todo está inclinado hacia un lado, quieren un poco compensar y entonces son abanderados del llamado pacto político y social, que también es ilusorio, salvo que se resulte ser un engaño, porque el poder pelediano, el poder empresarial actual, generalmente no acepta un pacto político-social que pueda democratizar el país o que pueda distribuir mejor los ingresos del Estado, los ingresos generales de la República, sino todo lo contrario. La dinámica aquí es para peor, cada vez más concentrada, cada vez más desigualdad, cada vez más control político. Este programa se inició comentando dos actos ominosos, como lo califiqué, despótico en altos grados, y esa es la tendencia dominante en el país. Algunos organismos se dan lustre con críticas blandas, ligeras, y planteando la negociación con los que son los autores de este desastre. Los autores del desastre no pueden solucionar jamás el desastre. Así que esto se arranca de raíz desde la democracia de calle o no, quedamos empantanados cada vez más hacia el caos. Pero el tema es un tema permanente en este espacio Tiro al Blanco, donde se puede decir, y efectivamente se dice, lo que otros y otras no se atreven a decir o lo que muy pocos o muy pocas tocan. Así que un fuerte abrazo y hasta mañana. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara.